Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Matemáticas avanzadas para ingeniería, cuarta edición, de los autores Denis Gesell y Warren S. Wright. Parte 1 de ecuaciones diferenciales ordinarias. Capítulo 4, la transformada de Laplace. Capítulo 4.2, la transformada inversa y transformadas de derivadas. Capítulo 4.2.1, transformadas inversas. De este capítulo voy a resolver los problemas 4 y 5. Problemas 4 y 5. Use la definición 4.2.1 para encontrar la transformada inversa de Laplace. Esto es, hallar la función f de t cuya transformada de Laplace es f mayúscula de s. Leamos esta definición. Definición 4.2.1, transformadas inversas de Laplace. Si f de s representa la transformada de Laplace de una función f de t, que es esta, entonces decimos que f de t es la transformada inversa de Laplace de f de s, y la escribimos de esta forma. Por ejemplo, aquí 1 sobre s es la transformada de Laplace de la función f de t igual a 1. Y por ende, la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s es igual a 1. Lo mismo acá y acá. Esta es la transformada de Laplace de la función f de t igual a Euler de menos 3t. Esto sugiere un método para encontrar la transformada inversa de Laplace, el cual consiste en identificar transformadas de Laplace de funciones elementales. Veamos los siguientes dos teoremas. Teorema 4.2.1, algunas transformadas inversas de Laplace. Aquí se listan algunas transformadas inversas de Laplace básicas, y en este otro teorema se tiene que la transformada inversa de Laplace es una transformada lineal. Es decir, para las constantes alfa y beta se cumple esta propiedad, donde f y g mayúscula son las transformadas de algunas funciones f y g minúscula. Veamos cómo se resuelven nuestros problemas 4 y 5. Tengamos presente la mini tabla básica de algunas transformadas inversas de Laplace. Y para hallar la transformada inversa, lo que hacemos es transformar la función f de s, cambiar algebraicamente su forma, de tal modo que identifiquemos en esta tabla la estructura general que tiene la transformada y deducir la transformada inversa. Aquí en 4, f de s es igual a 2 sobre s menos 1 sobre s a la 3, y esto elevado al cuadrado. Desarrollamos el cuadrado de este binomio, el cuadrado de la primera cantidad, menos 2 veces la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Y cada uno de estos términos tiene esta forma, aquí en b. Entonces escribamos cada uno de estos términos como esta fracción. En este primer término el exponente es 2, así que n va a ser igual a 1. Entonces me queda 4 por 1 factorial sobre s a la 2. Aquí el exponente es 4, esto es, n más 1 es igual a 4, por lo tanto n es igual a 3. Entonces en el numerador debe quedar 3 factorial, y 3 factorial es igual a 6. Escribimos 2 por 6 sobre s a la 4, pero nosotros aquí teníamos era 4, y ahora tenemos aquí 2 por 6, 12,
y para compensar dividimos entonces entre 3 más en este tercer término n más 1, que es el exponente, es 6, de tal modo que n es igual a 5. Así que en el numerador necesitamos 5 factorial, y 5 factorial es igual a 120. Entonces, para compensar dividimos por 120. Claro que para conservar el espíritu de la idea escribamos 6 como 3 factorial. Así que f de s se puede escribir de esta forma. Y f de t queda igual a la transformada inversa de f de s y como cumple la propiedad de linealidad, esto se escribe de la siguiente forma: cuadro por la transformada inversa de este primer término menos 2 veces la transformada inversa, no, menos 2 sobre 3 de 3 factorial sobre s a la 4 más 1 sobre 120 la transformada inversa de 5 factorial sobre s a la 6. Y de acuerdo con b, esto va a ser igual a 4 veces t a la 1, esto es t, menos 2 tercios de t a la 3, porque aquí se tiene, por ejemplo, n más 1 igual a 4, de tal manera que n es igual a 3, más 1 sobre 120 t a la 5. Y esta f de t es la transformada inversa de Laplace de esta función f de s. Calculemos la transformada en el programa Maple. En esta ventana de Maple he escrito los comandos necesarios para calcular la inversa de la transformada de Laplace, y si quisiera uno, también la transformada de Laplace. Primero ejecutamos el comando restar para borrar datos anteriores y editar errores. Luego cargamos el paquete de las transformadas integrales, donde están incluidas tanto la transformada de Laplace como la inversa de la transformada de Laplace. Y aquí tenemos, primero se escribe la función f de s dentro de ese paréntesis, coma, y luego la s, que es la variable de f de s, y luego la variable t de la transformada inversa. Intro, y esta es la transformada inversa de Laplace de esta función. Ahora expandamos esta fracción y comparemos con la que yo obtuve, y observamos que coinciden, solamente se diferencian por el orden de los términos. Ahora resolvamos el problema número 5. Esto es, hallemos la transformada inversa de Laplace de esta función f de s. F de s es igual a s más 1 elevado a la 3 y esto sobre s a la 4. Expandimos el cubo de ese binomio. El cubo del primer término más 3 veces
el cuadrado de ese primer término por el segundo, más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo término, y esto sobre s a la 4. Ahora expresamos el cociente de cada uno de estos términos sobre este mismo denominador, s a la 3 sobre s a la 4, que al simplificar queda 1 sobre s más, y ahora este 3 sobre s a la 2 más 3 sobre s a la 3 más 1 sobre s a la 4. Este primer término es igualito al f de s que tenemos aquí en A, de tal modo que la transformada inversa de este primer término va a ser 1. Entonces no lo modificamos. Más este segundo término, así como el tercero y el cuarto, son similares a esta f de s que tenemos en B. Aquí el exponente es 2, n más 1, de tal modo que n es igual a 1. Entonces esto se puede escribir como 3 por 1 factorial sobre s a la 2. Aquí en el tercero, n más 1 es 3, así que n es 2. Aquí escribimos 2 factorial. Tenemos este factor en el numerador y para compensar dividimos entre 2. Y en este cuarto término, el denominador es s a la 4. n más 1 es 4, de tal modo que n es 3, y aquí debemos tener 3 factorial. Y el numerador es 1. Y para compensar, como aquí agregamos este factor 3 factorial que es igual a 6, también debemos dividir simultáneamente entre ese 6. Y f de s se puede expresar de esta forma. Sustituimos aquí de tal manera que la transformada inversa de f de s, esto es f de t, es igual a esto. Y como esta transformada es lineal, la escribimos de la siguiente manera. La transformada inversa de 1 sobre s más 3 veces la transformada inversa de 1 factorial dividido entre s al cuadrado más 3 medios de la transformada inversa de 2 factorial sobre s a la 3 más 1/6 de la transformada inversa de 3 factorial sobre s a la 4. La transformada inversa de 1 sobre s es igual a 1. Y al comparar estos otros 3 términos aquí con b, se obtienen las transformadas inversas. La del segundo término es t a la 1. La del tercer término, como n más 1 es 3, n va a ser 2, y es t a la 2. Y de manera similar calculamos la del cuarto término. N más 1 igual a 4, n igual a 3. Ahora hallemos la transformada de Laplace de esta función con el programa Maple y luego comparemos. Aquí simplemente cambiamos f de s y mediante este comando recalculamos todo.
y coincide con la transformada inversa que yo obtuve analíticamente. Simplemente cambia el orden de los términos. De esta manera concluye la solución de estos dos problemas. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.